Buenas tardes, queridos hermanos en Cristo, que tengan un bendecido día. Hoy vamos a hacer un repaso de lo que pasó en las elecciones de las PASO, para tener una idea quiénes son los que nos van a representar en las próximas elecciones en octubre. En las PASO hubo 27 personas postuladas a presidente y vicepresidente para la República Argentina, y dentro de esos 27 estaban divididos en 15 listas o 15 partidos. Y para que esos presidentes y vicepresidentes postulados tenían que obtener el partido llegar al 1,5% de los votos. Entonces, dentro de esos 15 partidos, solamente 5 fueron los que pudieron dar el pasito para octubre. Los demás, como sacaron menos del 1,5%, quedaron afuera. Los partidos que llegaron a las próximas elecciones son Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, Hacemos por Nuestro País y Frente de Izquierda y los Trabajadores. Esos son las 5 listas que tienen acceso a las presidencias ahora en octubre. Pero en varios partidos no había no un solo integrante, sino 2 integrantes o más por cada lista. Pero en el caso de los partidos que pasaron las PASO, están Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y Frente de Izquierda, ya que La Libertad Avanza y Hacemos por Nuestro País tenían solamente un solo postulante, como lo es Javier Milei y Juan Schiaretti. En Unión por la Patria, en la interna, fue ganado por Sergio Massa contra Juan Grabois. En Juntos por el Cambio ganó Patricia Bullrich a Horacio Larreta. Y en Frente de Izquierda le ganó Miriam Bregman a Gabriel Solano. Entonces acá tenemos los 5 candidatos para presidente para el mes de octubre. Y entonces son Sergio Massa, Patricia Bullrich, Javier Milei, Juan Schiaretti y Miriam Bregman. Generalmente nosotros vemos en las noticias que los postulantes a presidente siempre son 3, Milei, Massa y Bullrich, pero nosotros tenemos que saber que son 5 los postulantes y no solo 3. Y en eso entran también Juan Schiaretti y Miriam Bregman. Pero ¿por qué las noticieros y en la mayoría de los programas de televisión no los mencionan? Es por el bajo porcentaje de votos que sacó cada uno, ya que el partido sacó, por ejemplo, en el caso de Juan Schiaretti, el partido no llegó al 4%, y por lo tanto es muy poco la cantidad de votos que sacó, lo mismo que Miriam Bregman, y por eso no se los menciona. Y generalmente la mayoría va a elegir a los que sacaron un mayor porcentaje de votos, que en el caso de estos son, estoy hablando del partido, no del candidato en sí, Sergio Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei. Dentro de cada partido, digamos, obtuvieron ese porcentaje, pero individualmente tuvieron un menor porcentaje. En cambio, Javier Milei, siendo el único representante de La Libertad Avanza, sacó el 30,04%. Bien, entonces se dice que la presidencia va a estar entre estos 3 candidatos, Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa, siendo Javier Milei el que más posibilidades va a tener en octubre para llegar a la presidencia por la cantidad de votos que sacó y porque fue solo, digamos, no compitió contra otro. Bien, entonces
acá nosotros tenemos que ver entre estos 5 postulantes a quién vamos a dar el voto ahora en octubre. Si vemos y si sumamos los porcentajes de aquellos partidos que no son del gobierno actual, es decir, de Juntos por el Cambio, de La Libertad Avanza, de Hacemos por Nuestra Patria y Frente de Izquierda y los Trabajadores, casi llega a un 60% contra un 27% del gobierno actual. Por lo tanto, las PASO nos está diciendo que la gente está buscando un cambio y que no quiere lo que el gobierno actual hoy nos está ofreciendo. Por lo tanto, muchos dicen que la elección va a estar definida entre Patricia Bullrich y Javier Milei. Pero bien, eso va a estar por verse ahora en octubre y veremos qué es lo que elige la gente. Pero para hablar de varios candidatos y nosotros que pertenecemos a la Iglesia Católica, hoy voy a tomarme el atrevimiento de hablar de Javier Milei, ya que hoy en día, en estos días, se está hablando mucho a causa de este personaje que está postulado para presidente de la nación y que lo están criticando mucho hoy en día porque va en contra o habla muy mal de nuestro vicario, el vicario de Cristo, el Papa, en cuanto dijo que era la bestia en la tierra, y eso fue hace 2 años, un poco más de casi 3 años, lo que dijo, que habló mal del vicario de Cristo, de nuestro Papa, y también habló mal de la justicia social, y eso no fue hace tanto, sino hace muy poco, que está hablando de la justicia social como que es en desmerimiento de la justicia social de la Iglesia y obviamente de la doctrina social de la Iglesia Católica. Es por eso que vamos a ver ahora un poquito de esto, ¿no? Y para ello nos vamos a introducir en el catecismo de la Iglesia Católica, en cuanto el catecismo nos habla de lo que es la justicia social. Bien, vamos a ver eso entonces. Acá tenemos varios numerales del catecismo de la Iglesia Católica. Cuando hablamos del catecismo, estoy hablando del catecismo mayor, el que fue realizado por Juan Pablo II, y nos dice en el numeral 1928: la sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que les es debido, según su naturaleza y su vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad. Fíjense en esto último que dice: la justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad. Es decir, que la justicia social, digamos, también tiene que ver con la autoridad con la que el Estado puede poner sobre las personas, digamos. No es todo un viva la pepa, sino que el Estado también tiene que poner un poco de orden cuando las cosas se salen fuera del lugar. En el numeral o en el artículo 1920 nos dice: la justicia social solo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del hombre. La persona representa el fin último de la sociedad, que está ordenada al hombre. La defensa y la promoción de la dignidad humana nos han sido confiadas por el Creador, y de las que son rigurosa y responsablemente deudores los hombres y mujeres en cada coyuntura de la historia. Y la doctrina social de la Iglesia nos dice en el numeral 2424: una teoría que hace del lucro la norma exclusiva y el fin último de la actividad económica es moralmente inaceptable. Es decir, que para nosotros los católicos no puede ser el lucro el único fin de nuestra actividad económica, ¿sí? No puede ser el único fin. Es decir, yo no trabajo solamente para ganar plata, ¿sí? Eso no puede ser
el único fin. Y eso es moralmente inaceptable, nos dice nuestra iglesia. Después nos dice, el apetito desordenado de dinero no deja de producir efectos perniciosos. Es una de las causas de los numerosos conflictos que perturban el orden social. Un sistema que sacrifica los derechos fundamentales de las personas y de los grupos en aras de la organización colectiva de la producción es contrario a la dignidad del hombre. Toda práctica que reduce a las personas a no ser más que medios con vistas al lucro esclaviza al hombre, conduce a la idolatría del dinero y contribuye a difundir el ateísmo, como nos dice Mateo 6, versículo 24 y Lucas 16, 13, no podéis servir a Dios y al dinero. Es decir, que nosotros tenemos que buscar primero a Dios y por último el dinero. Y el dinero no es solo para lucrar, sino que si yo gano mucho dinero es para poder administrarlo, y en esa administración yo tengo que tratar de distribuirlo de una manera bien, no sacar provecho que sea solo para mí y para los míos nada más. 2425. La Iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas asociadas en los tiempos modernos al comunismo o socialismo. Por otra parte, ha rechazado en la práctica del capitalismo, el individualismo y la primacía absoluta de la ley del mercado sobre el trabajo humano. Fíjense en lo que dice acá. La primacía absoluta de la ley de mercado sobre el trabajo humano. ¿Sí? Nos dice también, la regulación de la economía por la sola planificación centralizada pervierte en su base los vínculos sociales. Su regulación únicamente por la ley de mercado quebranta la justicia social, porque existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado. Es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas económicas, según una justa jerarquía de valores y con vista al bien común. Bien, ¿por qué digo esto? Porque generalmente mi ley promueve el que el mercado se regula solo y que los precios se regulan por el mercado y que todo está bien. Pero eso lo vemos en un país que todos seamos perfectos y busquemos el bien común de los demás. Pero acá no pasa eso. Cuando alguien gana mucha plata, porque uno dice, bueno, pero es bueno que las empresas compitan. Sí, eso está bueno, pero ¿qué pasa cuando hay una empresa muy grande y esa empresa se come a la empresa más chica y queda una sola empresa? Y ahí no hay ya elección de cuál elegir porque una se comió a todas las demás empresas. Entonces eso se dice que se tiene que regular también, porque si no se van a formar monopolios en donde por la libertad de las personas el que tiene menos capacidad va a salir perjudicado. Le pongo un ejemplo para que esto se entienda. Si hay en un lugar, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, promovemos el libre mercado, bueno, y una empresa se hace dueña de todas las aguas, es decir, ella tiene solo el agua, compra todas las cosas que venden agua, y donde no hay agua, o sea, hay personas en lugares donde no hay agua, que la única manera que tiene de tener agua es ir a la empresa esa que le provee agua. Y no hay otra forma de conseguir esa agua porque ese capitalismo, esa empresa que libremente se compró a las otras empresas, pagándola bien, no le robó a nadie, no le quitó nada, pero sino que con toda su fortuna se empezó a comprar a todas las empresas que tenían agua y se compró todo y formó una sola empresa. Y ahora es sola esa empresa la que tiene agua. Y entonces viene una señora que no tiene de dónde sacar agua y no tiene dinero para comprar agua. ¿Y qué va a hacer entonces? Con la libertad de ella se puede prostituir con su propia libertad para darle agua a sus hijos que están sedientos de agua. Y si nosotros buscamos, como dice nuestro amigo Milei, que acá cada uno es según su libertad, está en la libertad de aquel que le quiere vender agua
tiene todo el derecho de venderle agua porque es libre de venderle agua. Y a aquella persona que quiere comprar también es libre y ofrece a cambio, como no tiene nada para ofrecer, le ofrece su cuerpo y de prostituirse para conseguir agua. Las dos personas no están haciendo nada y el otro no la está esclavizando, no la está tampoco obligando, pero le está ofreciendo agua a cambio de un servicio. Y ese servicio es moralmente malo a los ojos de Dios, pero a esa persona no le queda otra cosa que prostituirse para obtener el agua para sus hijos. Entonces esa libertad que tenía esa mujer y ese hombre se ve ahora sometida por la necesidad de un bien mayor, que en este caso es el agua. Entonces la libertad se corta, pero no porque uno no dice no está queriendo dar ese servicio, sino que no le queda otra. Y en ese sentido se vuelve, entre comillas, esclavo del monopolio del agua por suma libertad, porque nadie le está poniendo un arma en la cabeza para que entregue su cuerpo, sino que lo está haciendo porque ella le tiene que dar agua a sus hijos. Entonces todo esto lleva a que la libertad a veces no es tan buena como parece, porque llega a que otras personas se voluntariamente, ¿sí?, se sometan a los que tienen algún monopolio o algún bien mayor que necesiten. Eso es lo que la ley del mercado hoy puede ser un mal para esto que todos creen que la libertad es buena. La responsabilidad del Estado. La actividad económica, en particular la economía de mercado, no pueden desenvolverse en medio de un vacío institucional, jurídico y político. Esto es lo que nos está diciendo. El Estado ahí tuviera que intervenir. No puede dejar a la libertad de cada persona que las personas elijan. O que si uno quiere consumir droga, que consuma. Porque total es la libertad de cada uno. No. Cuando se ve que eso hace un mal, el Estado tiene que intervenir. Es por eso que dice, la actividad económica, en particular la economía de mercado, no pueden desenvolverse en medio de un vacío institucional, jurídico y político. Es decir, no se puede hacer todo lo que uno quiere. Hay que intervenir a veces. Por el contrario, supone una seguridad que garantiza la libertad individual y la propiedad, además de un sistema monetario estable y servicios públicos eficientes. La primera incumbencia del Estado es, pues, la de garantizar esa seguridad, es decir, libertad individual y la propiedad. Esta señora no tenía esa libertad individual porque se estaba sometiendo a prostitución para conseguir el agua, entonces no tenía la libertad individual. La primera incumbencia del Estado es, pues, la de garantizar esa seguridad, de manera que quien trabaja y produce pueda gozar de los frutos de su trabajo y por tanto se sienta estimulado a realizar eficiente y honestamente. Otra incumbencia del Estado es la de vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico. Pero en este campo la primera responsabilidad no es del Estado, sino de cada persona y de los diversos grupos y asociaciones en que se articula la sociedad. Entonces el Estado puede vigilar, ¿sí?, pero la primera responsabilidad no es del Estado, sino de cada persona. Después nos dice otra cosa que está en contra de lo que nos habla mi ley. El acuerdo de las partes no basta para justificar moralmente la cuantía del salario, ¿sí? Es decir, yo hago un trato con alguien, pero también tiene que ver con las circunstancias. Es decir, yo no tengo nada que comer y me regalo porque necesito comer. Entonces, no justifica que yo haga el contrato con otra persona cuando yo voy siempre en desmerecimiento contra el otro, por mi necesidad, ¿sí? Entonces, cuando yo necesito, el otro se aprovecha y me paga menos porque yo estoy necesitado. Entonces, por eso dice que el acuerdo de las partes no basta con eso. En el
2004-42 nos dice: no corresponde a los pastores de la iglesia intervenir directamente en la actividad política y en la organización de la vida social. Es decir, que los sacerdotes, obispos, diáconos no pueden, no sé los diáconos, pero sacerdotes, obispos no pueden intervenir directamente en la actividad política. Por lo tanto, no van a poder ser un cura, no va a poder ser ni intendente, ni senador, ni diputado, ni gobernador, ni presidente. Y nos dice, esta tarea forma parte de la vocación de los fieles laicos, que actúan por su propia iniciativa con sus conciudadanos. La acción social puede implicar una pluralidad de vías concretas. Deberá atender siempre el bien común y ajustarse al mensaje evangélico y a la enseñanza de la Iglesia. Pertenece a los fieles laicos animar con su compromiso cristiano las realidades y en ellas procurar ser testigos y operadores de paz y de justicia. Y en el numeral 2554 nos dice: toda manera de tomar y de usar injustamente un bien ajeno es contrario al séptimo mandamiento. La injusticia cometida exige reparación. La justicia conmutativa impone la restitución del bien robado. Es decir, que cuando uno roba, le saca al otro, tiene que tratar de reintegrar, de reparar lo que ha roto, lo que se ha robado, en el caso de que uno pueda, ¿no? Bien, vamos hasta ahí. Entonces, como vemos, cuando Milei habla mal del Papa y que dice que es lo que sea porque está a favor de la justicia social, eso no es solo contra el Papa, sino contra la Iglesia Católica, porque eso es doctrina de la Iglesia, no es doctrina del Papa, sino de la Iglesia. La Iglesia siempre defendió los derechos humanos y la justicia social. Y eso tiene que ver también con lo que nos ha enseñado Jesucristo. Jesucristo, Dios, nos da a todos diferentes dones, para que a través de estos dones todos podamos ayudarnos. Porque si todos fuéramos inteligentes, todos fuéramos perfectos, nadie necesitaría la ayuda del otro. Y como a todos nos dio virtudes y falencias, las virtudes son para que nosotros podamos apoyar la falencia del otro. Si yo soy rico y Dios me dio facilidad para obtener dinero, no la dio porque sí, sino para que la pueda distribuir y pueda ayudar a los menos necesitados. Entonces, cuando yo pongo mi pensamiento en lo que la voluntad de Dios hizo y lo que Dios me dio a mí, es para que yo pueda ayudar a los demás y no quedarme con eso. Entonces, por eso dice la Biblia, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Porque todo lo que Dios nos ha dado es para que cada talento que nos dio es para que nosotros lo hagamos producir aún más, y no que lo guardemos para nosotros, sino que con ese don ayudemos a los demás. Entonces, toda aquella persona que tiene la facilidad de hacer dinero, recuerde que cada cosa que haga es para bien del prójimo, no para sí mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También está mal un Estado que no te deje hacer dinero, que te prima y por todos lados para que vos no puedas hacer dinero. Porque cuando uno tiene dinero puede ayudar a los demás, pero cuando el Estado te exprime, a uno se le complica así ayudar a los demás y también dar trabajo a los demás. Cuando uno da trabajo a los demás y después te come un juicio y te sacan todo lo que uno tiene, eso son al final derechos que termina perjudicando a aquel al que quiere dar y dar una mano, ayudar al prójimo. Entonces también el Estado no tiene que meterse mucho, pero tampoco no meterse. Hay un equilibrio entre el Estado y el pueblo. El Estado sí a veces tiene que tratar de meterse, y más cuando hay injusticia social. Cosa que esto de que Milei dice de que solo el mercado y el mercado lo hace todo y todo, no es tan así.
el Estado a veces tiene que intervenir y eso tiene que ver con la justicia social. No podemos descartar la justicia social. El mercado nunca va a regular la justicia social. Bueno, eso más o menos lo que más o menos le quería decir. Entonces, si vemos que Milei patina en muchas cosas, también podemos ver lo que Milei pone de bueno. Vamos a hablar de las cosas buenas de Milei. Hablamos de las cosas malas. Habló mal de la iglesia, habló mal del vicario de Cristo, habla mal a veces de muchas personas, pero también hay cosas muy buenas que tiene Milei y que otros presidentes no la tienen. Que otros postulantes a presidentes no la tienen. Pero también tenemos que ver que nosotros no podemos ser una iglesia hipócrita. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos hoy un presidente que antes de que sea presidente estaba a favor de la ley de interrupción del embarazo. Y fue él una de las pocas cosas que hizo y prometió que hizo. Y las cumplió. Y acá en Argentina se votó y se probó la interrupción voluntaria del embarazo. No solo eso, sino que libre y gratuita. Es decir, que yo con mis impuestos estoy avalando y pagando para que los demás puedan interrumpir su embarazo voluntariamente. Entonces yo estoy pagando eso. Y eso a mí me duele pagar eso. Y el Estado me obliga a que yo pague eso con mis impuestos. Porque lo hace de manera gratuita, entre comillas. La estamos pagando nosotros, gente. Nosotros estamos pagando la interrupción voluntaria del embarazo. Y de eso la iglesia poco dice. O son pocos los que hablan. Pero para hablar de Milei, que habla muy mal del Papa, a todos los noticieros estamos viendo eso. Pero cuando estaba pasando eso, la iglesia estaba callada. Entonces, no seamos hipócritas. Veamos lo que nosotros hacemos y veamos lo que estamos haciendo. Hoy con nuestro negocio estamos pagando eso. Por un presidente que dice que el Papa es maravillas del Papa habla. Y sin embargo, fíjense hasta dónde llegó. Entonces tenemos que ser responsables con lo que nosotros elegimos y hacemos y votamos. En cambio, Milei es provida. Es provida y no solo es provida, sino que se comprometió a poder sacar esa ley fatídica que puso este gobierno actual, que se jacta con esos valores y esos derechos otorgados, esos privilegios que obtuvo este país. No seamos hipócritas. Y quieren seguir con esto y con la Agenda 2030. Ahora, hay una persona que está en contra de la Agenda 2030 y se llama Milei. ¿Cuál es el mal menor entonces? Eso va a quedar en la conciencia de cada uno. Vamos a ver qué pasa. ¿Y qué pasa si en balotaje entra Massa y Milei? La pregunta es, ¿a quién van a votar? ¿Al que habló mal del Papa? ¿O aquellos que siguen con toda la Agenda 2030 y quieren imponer a nuestros hijos toda sarta de porquerías? Queridos hermanos, fórmense en conciencia y voten con conciencia. Y voten con lo que la conciencia a ustedes les diga. Porque lo que ustedes piensan y la conciencia les dice, ese es el voto que vale. Y no llevarse
porque los demás digan. Que tengan un bendecido día.